Dice así la palabra del Señor. Así que tengan cuidado, dice, de cómo viven. No vivan como necios, dice, sino como sabios. Saquen el mejor provecho a cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les destruirá y les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos dar gracias en esta hora, Dios maravilloso, por esta invitación maravillosa que usted nos hace de poder sentarnos a su mesa, Dios bendito. Oramos en esta hora para que su buen espíritu pueda dirigirnos. Oramos para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento en esta hora, que abra nuestros oídos espirituales para poder discernir lo que usted quiere hablarnos en esta tarde. Damos gracias, Señor, por su presencia. Damos gracias porque confiamos que esta palabra, como la misma palabra señala, no volverá vacía. Oramos rogando, Dios bendito, que esta palabra hoy pueda caer en buena tierra y produzca los frutos que usted quiere que produzcan, Señor. Damos gracias, Señor. Usa mi vida, mis labios, mis cuerdas vocales, Señor Dios maravilloso. He preparado un tiempo esta palabra, pero en esta hora me pongo en las manos del Espíritu Santo para que pueda usarlo en esta hora en beneficio, Señor, de cada uno de los que oyen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, puse por título, una cosa es preparar la palabra y uno dice, ¿qué título le pongo? ¿Ya? Y estaba en eso durante la mañana orando y me vino una imagen, dos imágenes de dos cosas que yo sé que usted conoce, una más que otra creo. Y por eso le puse al título termómetro o termostato. Y usted dice, ¿de qué ir a hablar? ¿Ah? Y el termómetro es un elemento que se ha estado usando mucho. A usted ahí le tomaron la temperatura cuando llegó a este lugar. Y espero que no se haya dado la vuelta para evadir la temperatura. Cuando hablamos de un termómetro, es un elemento, un aparato que mide la temperatura, ¿ya? Y puede indicar si algo está frío o caliente, ¿ya? Puede indicar, por ejemplo, si tenemos la temperatura que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Pero no hace más que eso, solamente medir, no hace otra cosa. El termómetro no sirve para otra cosa, sino solamente para medir, nada más que eso, solamente para medir. Y tenemos otro elemento que es el termostato. Y este elemento no solamente sirve para medir la temperatura, sino que también para realizar cambios necesarios para llevar a los niveles de temperatura que se necesiten. En casa tenemos un pequeño acuario. No es un gran acuario con unos tiburones así, pero es un acuario, ¿ya? Y el tipo de pez que hay ahí en ese acuario necesita una cierta temperatura. Hay acuarios que, por ejemplo, peces que necesitan una temperatura más alta que otros. Hay acuarios con agua dulce, con agua salada, diferente. Por eso que no puede llegar uno y meter cualquier pez en el acuario porque tiene que saber de qué se trata. Entonces tiene un termostato y también hay un medidor de la temperatura. Y el medidor de la temperatura está ahí. Mira la temperatura nomás, nada más. Pero el termostato hace que cuando nosotros le cambiemos el agua al acuario, viene y ese lleva la temperatura del agua al nivel que necesitan los peces. Bueno, y ahí ellos me dicen cuando está muy helado y cuando está muy frío. Así que, entonces, y usted dice, ¿y qué tiene que ver con esto? Y fíjese que en el mundo entero, en la casa, en el vecindario y aún en la iglesia, hay gente que cumple solamente la función del termómetro, es decir, de solamente tomar la temperatura. Hay gente que dice, oye,
¿por qué no se hace esto? ¿Por qué está mal esto? ¿Por qué la iglesia no hace esto? ¿Por qué no en el vecindario no hacen esto? Esto está mal. Mira esta persona cómo actúa. Es decir, lo único que hace es tomar la temperatura, es decir, lo que está pasando. Pero nada más que eso. Y eso a la familia no le sirve, al país no le sirve, a la iglesia no le sirve. En cambio, hay personas que actúan como verdaderos termostatos, ¿ya? Que toman cartas en el asunto, ¿ya? Que aprenden a identificar el problema, ¿ya? Y formulan un plan para solucionar, para ayudar. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros en esta tarde, ¿qué es lo que somos nosotros? En nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro país, aquí en la iglesia. ¿Somos solamente algo que mide la temperatura? ¿Somos solamente un termómetro? ¿O somos un termostato? Y sin duda que la voluntad de Dios es que seamos los segundos. Porque es fácil medir la temperatura, es fácil decir lo que está malo, es fácil criticar. Pero otra cosa es cuando yo veo algo que no está bien y ayudo para que las cosas puedan cambiar. Y esa es la función que cumple el termostato. La palabra del Señor nos señala en primer lugar el apóstol Pablo a los Efesios. Y también para nosotros dice, así que tengan cuidado de cómo viven. ¿Ya? Tengan cuidado de cómo viven. A veces ocurre esto, que nosotros nos preocupamos tanto de la gente, nos preocupamos tanto de cómo viven los demás, nos preocupamos tanto de lo que hacen o no hacen los demás, que no nos preocupamos de cómo estamos viviendo nosotros. Por eso es que somos tan buenos para mirar la paja en el ojo ajeno, porque no nos miramos a nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado cómo viven. Yo tengo que cuidar cómo vivo. No puedo andar pendiente primero de los demás, cómo viven los demás. Yo tengo que cuidarme, yo primero. Yo primero en el sentido, ¿cómo estoy viviendo? Si estoy viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y es lo primero que señala, dice, tengan cuidado cómo viven. Y después señala, dice, no vivan como necios, sino como sabios. Una persona necia dice que es una persona que insiste en sus propios errores, a pesar y se aferra a ideas y posturas equivocadas. Pero la palabra dice que debemos vivir no como necios, sino como sabios. Y recordemos que la palabra señala que el principio de la sabiduría está ¿en qué cosa? En el temor de Dios. En cambio, fíjese que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Esta mañana al orar y estar intercediendo por lo que está pasando también, hago un paréntesis, me quebranté y yo le decía al Señor, ¿cómo es que hemos llegado a este tiempo? ¿Cómo es que hemos llegado a este nivel de necedad? Y no solamente hablando por lo que está ocurriendo en Ucrania. Una noticia, por ejemplo, de un empresario que fue a cobrar un dinero que le debían y los que le debían el dinero lo mataron y lo mutilaron en una carnicería. Y de verdad uno pregunta cómo hemos llegado a este nivel, como dice, de maldad. Entonces dice, tengan cuidado como vivan, dice, no como necios, sino como sabios. ¿Ya? Una persona necia también está relacionada con la ignorancia. La ignorancia es una persona ignorante, es alguien que desconoce lo que debía saber. Hay cosas que nosotros necesitamos saber de la palabra y en profundidad. Entonces, dice Proverbios 28-26, los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina en sabiduría, dice, está a salvo. El que confía en su propio corazón es un necio, pero bienaventurados los que confían en el Señor. Entonces, primero, el hecho de mirarnos a nosotros mismos, el hecho de tener cuidado de cómo estamos viviendo. Y después dice la palabra, dice, saquen el mayor provecho en cada oportunidad en estos días malos. Tal como mencionaba el pastor Miguel, tal como mencionaba también Sergio, no son días buenos,
Pero tampoco es bueno que nosotros, y de acuerdo a lo que sale en la palabra del Señor, es bueno que digamos, hoy los tiempos de antes fueron mejores. Eso no es ser sabio, sino que tenemos que prepararnos para lo que Dios tiene en este tiempo. Rescatar el tiempo perdido por medio de aprovechar las nuevas oportunidades que Dios nos da. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Por eso estamos acá, porque Dios nos dio una oportunidad. Yo no estaría acá en esta tarde si Dios no me hubiese dado una oportunidad. Porque déjeme decirle que yo no era de los trigos muy limpios que digamos. Y más encima, como dice la Escritura, estaba muerto. Así que no podía hacer absolutamente nada. Como dice la palabra, muerto en delitos y pecados. Entonces dice, saquen el mayor provecho en cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y una de las cosas que pasa en este tiempo es que tomamos decisiones muy a la rápida. Y a veces sin siquiera pensar lo que estamos haciendo. ¿Y cuándo nos damos cuenta del problema? Cuando vemos el resultado de esas malas decisiones. Pero la palabra nos dice, no actúen sin pensar. Cada decisión, cada cosa que usted y yo tengamos que hacer, es necesario que pensemos, que meditemos y sobre todo dejarnos guiar por la palabra y el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere el bien para nosotros, Él no quiere el mal. Pero muchas veces por no pensar y tomar decisiones a tontas y a locas, los resultados que tenemos no son buenos y afectamos nuestra vida, afectamos nuestra familia, afectamos nuestro entorno y aún afectamos a la iglesia del Señor. Porque somos un cuerpo. Lo que usted haga, de alguna manera va a afectar el cuerpo. Usted no puede decir en su casa, hacer algo yo en mi casa, decir, no, yo me voy a afectar, mi familia no se va a afectar. Lo voy a afectar porque soy parte de un cuerpo, soy parte de la familia. Y lo mismo acontece acá. Yo soy parte de este cuerpo. Si yo hago algo que no corresponde, voy a afectarlos a ustedes, porque somos un cuerpo. Por eso es que es importante pensar lo que hacemos, las decisiones que vamos a tomar. No actúan sin pensar, más bien dice, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y ahí es donde tenemos el problema. Porque, ¿cómo puedo saber, dígame usted, qué es lo que el Señor quiere para mi vida? ¿Cómo puede saber usted lo que Dios quiere para su vida? ¿Puede alguien decirlo? ¿Cómo puedo averiguar yo lo que el Señor quiere que haga? Piense. Para averiguar lo que el Señor quiere que haga con mi vida, una de las cosas que tengo que hacer es detenerme. Es invertir tiempo ¿en qué? En su palabra y en su presencia, en la oración. Y eso es sumamente importante. Y eso es una de las cosas, como dice, que el creyente ha ido dejando desgraciadamente. La estadística nos habla de que el tiempo que ocupamos en la palabra, en la oración, en escuchar el consejo, en congregarnos, ha ido disminuyendo. ¿Cuándo debiera ir aumentando a medida que el Señor se acerca? Porque la venida del Señor está cerca. Pero parece que nosotros la vemos como muy lejana, o parece que esto fuera un cuento de vieja, pero déjeme decirle que esto no es un cuento de vieja. El Señor dijo que Él volvería y Él va a volver. Y va a volver por su iglesia. Va a volver. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Invertir tiempo en la palabra del Señor. Para saber cómo está mi vida, para saber lo que Dios quiere, yo tengo que invertir tiempo en la palabra del Señor. Tengo que invertir tiempo en la oración, tengo que invertir tiempo en escuchar, en pedir consejo. La palabra dice que en la multitud de consejeros es donde hay sabiduría. Pero en este tiempo, como hemos dicho, la gente no pide consejo. ¿Y sabe por qué no pide consejo? Porque quiere hacer su voluntad nomás. Por eso a veces no nos acercamos al Señor, por eso a veces no nos acercamos a la palabra. ¿Por qué? Porque quiero hacer mi voluntad. Y no quiero que la palabra me diga, no, eso no es lo que yo quiero. No quiero acercarme al Señor porque puede decirme, no es lo que yo quiero. Y ahí es donde tenemos el problema. Entonces dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender todo lo que el Señor quiere que haga. No alguna cosa, sino todo lo que el Señor quiere que haga. ¿Cuáles son los planes?
¿Cuáles son los propósitos? Eso tenemos que saberlo. Usted tiene que saber los dones que Dios le ha entregado. Saber qué es lo que Él quiere que aporte usted a lo que es la obra del Señor. Y después viene algo que dice: no se emborrachen con vino porque eso les va a arruinar la vida. A mí no me gusta el vino, pero el vino no es el malo. Lo que condena aquí, lo que dice la palabra: no se emborrachen con vino. ¿Por qué? Porque eso les va a arruinar la vida. Y por favor, lo dejo claro, porque un día fuimos a visitar a un matrimonio y después me acusaron que yo le había dicho, había autorizado al esposo a que se emborrachara. La borrachera es un pecado. Y todo vicio, no solamente el vino, no solamente la borrachera, sino que todo vicio, hermanos queridos, amigos queridos, ustedes que escuchan, nos lleva a la destrucción. Por eso Dios dice: no hagan esto, no hagan esto. No porque Dios no quiera que disfrutemos de las cosas. Dios sabe que las cosas nos van a hacer mal. Por eso Él dice: no se emborrachen porque les va a arruinar la vida. No se metan en la drogadicción, no se metan en la pornografía, no se metan. ¿Por qué? Porque les va a hacer mal. Y hay otras cosas que se han ido añadiendo en este tiempo. Conversábamos con nuestra hermana Natalia el día de ayer, y una de las cosas que el común de la gente dice que no tiene tiempo. Y conversamos acerca del tema de las series, las cuales no me gustan a mí. De repente los hijos me dicen: papá, ve esta serie. Creo que una serie alcancé a ver un par de capítulos, pero yo le dije a mi esposa no. ¿Y sabe por qué no veo series? Porque el tiempo que se tiene que invertir es demasiado grande. Y yo le hago la pregunta, y conversamos con la hermana Natalia: ¿invertiremos ese mismo tiempo que invertimos? Si usted invierte 5 horas en la semana en ver una serie, ¿está invirtiendo 5 horas en leer la palabra? Y si no es así, está mal. Porque las series no le van a ayudar cuando vengan los momentos difíciles. Las series no le van a dar sabiduría. Las series no le van a enseñar lo que es el dominio propio. No estoy en contra de las series, pero sí estoy hablando acerca del tiempo que estamos invirtiendo en la serie, telenovela y tantas otras cosas más. Y eso es peligroso. Es peligroso. Por eso que tenemos que tener cuidado en cuanto a estos vicios, a estos nuevos dioses que nos están cautivando de alguna manera. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con este aparato. ¿Cuánto tiempo una de las cosas que me gusta mucho cuando me llega el informe semanal, de cuánto tiempo he estado metido acá? Y un día me sorprendió y entonces empecé a tomar algunas medidas para disminuir el tiempo. Y vaya que si uno no tiene dominio propio, esto se puede convertir en un verdadero Dios. Lo puedo usar, es cierto, aquí puedo encontrar la palabra del Señor y muchas cosas, pero todo va a depender, como decía el pastor Miguel, de cómo administremos. Entonces, ¿qué es lo que dice? No se emborrachen con vino por eso, porque los arruinará. En cambio, dice: sean llenos del Espíritu Santo. En cambio, dice: sean llenos del Espíritu Santo. Y esto, hermanos queridos, amigos queridos que están acá y están escuchando, no es una opción. Es un mandato del Señor para nuestras vidas. Porque Él sabe que sin la llenura del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Nada. Y esto, ser lleno del Espíritu Santo, no tiene que ver con un tema que pasó una vez. Esto tiene que ser del día a día. Cada día yo necesito la palabra del Señor. Cada día usted la necesita. Cada día usted necesita el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros nada podemos hacer. Para que nosotros nos transformemos en un termostato que cambie el ambiente, que ayude y se cumplan los propósitos del Señor, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, solamente vamos a ser un mero termómetro. Y esa no es la voluntad de Dios para usted ni para mí. ¿Qué es lo que somos? Sin la dirección y el poder del Espíritu Santo, la iglesia nada puede hacer.
Yo meditaba en esto. Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para cumplir su propósito. Los apóstoles, quienes estuvieron con Jesús, los discípulos, necesitaron ser llenos del Espíritu Santo para cumplir el propósito. Los grandes hombres de Dios que ha tenido la iglesia han necesitado ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y quiénes somos nosotros para no depender del Espíritu Santo? No podemos pretender cumplir la obra del Señor y el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra sin la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Si lo estamos haciendo, si estamos dejando de depender del Espíritu Santo, sin duda nos estamos engañando a nosotros mismos. Recuerde lo que Jesús le dijo a los discípulos, que tenían que esperar la promesa. Y dentro de esa promesa, dentro de lo que Él dijo, van a recibir poder. Dice que no se movieran hasta que recibieran poder y fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. Recordemos algo que es muy importante. Nosotros estamos acá para ser testigos. Amén. El Señor dijo, y la palabra lo señala, que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo no voy a convencer a nadie, usted tampoco. A nadie. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que ser dependientes de Él en todo momento. Si queremos caminar en la voluntad de Dios, si queremos caminar conforme a lo que Dios quiere, si queremos cumplir los propósitos de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu tome el control de nuestra vida y cada área sea dirigida por Él. Esto no es solamente para tener un momento. En un momento, cuando yo conocí al Señor, y posteriormente me hablaron acerca de la llenura del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. Recuerde que Juan dijo, a la verdad yo bautizo con agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué van a necesitarlo? Entonces, cuando yo acepté al Señor, yo un día pregunté por eso, dije, ¿y qué es lo que es eso? Y me empezaron a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y en un momento vino el Espíritu Santo, como hice sobre mi vida, y con manifestación y en hablar en lengua, en ese momento. Pero eso fue el principio. Pero yo no me puedo quedar con eso. Yo no me puedo quedar con eso. Recién también Sergio decía algo importante. A veces la oración dice, a veces no sabemos cómo pedir, pero dice que el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, ¿necesitamos o no al Espíritu Santo? Es imprescindible. El Espíritu Santo es imprescindible para la iglesia, para nosotros, para usted, para mí. De lo contrario, vamos a vivir un mero religiosismo. Y eso sin duda no es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros queremos cambiar de termómetro a termostato, tenemos que conectarnos con el poder del Espíritu Santo. Este mismo aparato, esta no es una versión muy nueva, porque hoy día he conversado con mi esposa y decían, estaba mostrando ya que van en el número 13, claro, y vale cerca de 1 millón de pesos, no por si acaso. Pero yo puedo tener el último celular, puedo tener el último aparato, el mejor, pero si no lo conecto, y si está sin batería, no sirve, no tiene ningún sentido. Lo mismo acontece con nosotros. Si no nos conectamos con el Señor, si no nos conectamos con el poder del Espíritu Santo, no vamos a poder hacer nada. Y vaya que Dios necesita instrumentos llenos del Espíritu Santo en este tiempo. No basta, yo le digo, no basta solamente con decir, yo le digo, soy bien franco en este sentido. Yo he visto las noticias, he visto algunas cosas y nada más. ¿Por qué? Porque puedo caer en este tema de ver noticias, de verlas y no hacer nada. Y claro, tengo que ver, enterarme, pero después tengo que ir a mi rodilla a interceder, orar y clamar, como decía el pastor Miguel, por las naciones. No saco nada con yo ser un termómetro y decir, ¡ay, qué pena lo que está pasando! Pero ¿qué es lo que puedo hacer yo? Si ese es el tema. Algo tenemos que hacer, siempre tenemos algo que hacer. Entonces,
Es importante que nos transformemos en verdaderos termostatos, empezando ¿por dónde? ¿Por qué lugar? Por la casa. Porque somos buenos para ver cómo es la falla en los demás. Pongo el caso, en mi caso, la falla de mi esposa. Y ella también las mías. Pero una de las cosas que tengo que hacer, aprender a no solamente ser un termómetro en mi casa y ver la falla de mi familia, o decir esto está mal, sino qué cambios puedo hacer, cómo puedo yo ayudar. Y eso es lo que cada uno tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer en la casa, lo tenemos que hacer en el vecindario, en medio de la familia, en medio de nuestros amigos y también aquí en la iglesia del Señor. Entonces dice, no se emborrachen con vino, eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace cuando la persona se emborracha es que pierde el control. Pero lo pierde para mal. ¿Sabe usted cuántos accidentes han habido por gente que se emborracha? ¿Cuántas muertes hay por gente que maneja con alcohol en sus venas? ¿Cuántos asesinatos han habido? ¿Cuántas violaciones han habido por culpa del alcohol? Y la gente dice, no sabía, no supe lo que hacía. Y es verdad, porque eso es lo que hace el alcohol. Eso es lo que hace el vicio. En cambio dice, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, la idea es que nosotros perdamos el control, pero se lo entreguemos al Espíritu Santo. Tal como compartimos un tiempo atrás, el dejar el asiento del piloto y dejar que el Espíritu Santo, el Señor, tome el control. Y después dice, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Y sin duda que un corazón alegre, un corazón agradecido, va a elevar alabanzas al Señor. ¿Hay alabanza? La pregunta era, ¿hay alabanza en el tiempo que nosotros tenemos de devocional? Ahora la pregunta es si tenemos un devocional. Si no lo tiene, tiene que tenerlo. Usted tiene que tener un encuentro con el Señor cada día. Cada día. Y en ese tiempo devocional tiene que haber alabanzas a Dios. Pero ¿sabe algo que está aconteciendo también? Que nos estamos acostumbrando a escuchar alabanza, pero no a cantar. Hay gente que llega aquí a escuchar la alabanza, pero no canta. Y la palabra dice que todo lo que respira, alabe al Señor. Usted tiene que alabar al Señor. Yo escucho música, pero después empiezo a alabar al Señor. Y desgraciadamente está aconteciendo eso, que estamos consumiendo y no le damos al Señor. Y a veces yo lo he visto a gente que está aquí y está así. Oye, que canta bien el hermano Sergio. Y así, que toca bien la guitarra. Pero cuando venimos acá, la idea es que nosotros alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Amén. Dice, y finalmente dice, den gracia por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto ya voy a ir terminando. Una de las cosas que no debemos perder es la gratitud. Hace un tiempo atrás compartimos acá en la red de hombres y vimos este tema acerca de la gratitud. La palabra dice, den gracia por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuando nosotros perdemos la gratitud al Señor? Cuando creemos que todo lo que recibimos es por un mérito o porque Dios tiene el deber de darnos. Y no es así. Y en este tiempo se exigen muchas cosas. Se exigen muchas cosas. Y sin duda que una de las cosas que no debemos perder nosotros es la gratitud que debe haber hacia el Señor por todo. Primero por lo que Él es. Y en segundo lugar por lo que Él hace por nosotros y por todo lo que Él nos brinda. ¿Y cuándo perdemos nosotros la gratitud? Cuando consideramos que todo lo que recibimos es un derecho. Y le pongo un ejemplo de hoy. Yo hoy día desperté, no porque yo tenía un derecho a despertar.
Usted no despertó porque usted tenía un derecho a despertar, porque hay gente que no despertó hoy día. Este día el Señor lo concedió a usted y a mí por gracia, pero no porque tuviéramos un derecho. Entonces, cuando yo entiendo que este día no es un derecho para mí, expreso gratitud porque es un regalo de Dios. La familia que yo tengo, no, ¿qué es lo que es? ¿Es un derecho que he ganado? No, es un regalo de Dios. El poder pertenecer a esta familia, al pueblo de Dios, ¿es un derecho que yo he ganado? No, es gracia, es un regalo de Dios. Entonces, tengamos ese cuidado, porque se pelean por derecho para esto. Yo tengo derecho a la salud, derecho a esto, derecho, y está bien, pero no olvidemos nunca que todo lo que recibimos de parte de Dios es solamente por gracia y misericordia. ¿Y eso qué nos va a llevar? A tener gratitud hacia el Señor. Y por gracia y misericordia, Él decidió darnos algo tan maravilloso. Y quiero terminar con esto. La palabra dice que el mismo Espíritu, el mismo, no es otro espíritu. Ponga bien atención a eso, porque a veces leemos versículos, leemos a la rápida. La palabra dice que el mismo Espíritu que operó en Jesús es el que ahora opera en nosotros. El mismo. Tremendo don, tremendo regalo. Pero no lo aprovechamos, porque no nos acercamos cada día para que Él nos llene. Entonces, este tiempo que está comenzando, ya viene este tiempo ya donde terminan vacaciones, dispongámonos para que lo primero que hagamos, antes de hacer cualquier cosa, antes de decidir cualquier cosa, antes de planificar cualquier cosa, antes de comenzar el día, que el Espíritu Santo nos llene. Porque lejos de Él, dice la Escritura, nosotros nada podemos hacer. Y qué pena sería desgastarnos y que no hubieran fruto. Pero si nos llenamos de su Espíritu, nos llenamos de su palabra y su presencia, yo le digo, los frutos tienen que venir por sí solos. El naranjo no se preocupa de dar fruto, los da solamente. El limón no se preocupa de dar fruto, no, los da, porque es por su naturaleza. Bueno, Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que demos fruto y podamos, como dice, cumplir el propósito de llevar la palabra a quienes no conocen al Señor. Póngase en pie y vamos a orar. Y pídale al Espíritu Santo que lo transforme, que transforme su vida y mi vida, que ya no sigamos siendo meros termómetros que solamente miden lo que está pasando y ven todas las cosas pero no hacen absolutamente nada. Que seamos verdaderos, dejar de ser estos termómetros y seamos lo que el Señor quiere que seamos, verdaderos termostatos espirituales donde vayamos podamos sembrar la palabra. Y si hay algo que podamos ayudar, que el Señor pueda contar con nosotros, que la iglesia pueda contar con nosotros, que nuestros hermanos puedan contar con nosotros, que no solamente digamos, oh, lo que está pasando con el hermano, sino que con mi vida lleno del Espíritu Santo yo pueda ayudar, decirle, Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer por él? ¿Qué es lo que puedo hacer por la iglesia? ¿Qué es lo que puedo hacer por el país? ¿Qué es lo que puedo hacer por la humanidad? Dejemos de ser termómetros y transformémonos en termostatos. Y para eso necesitamos la llenura y la guía del Espíritu Santo. Levante sus manos. Ore al Señor en esta hora. Yo sé que Dios le ha hablado a usted porque también me ha hablado a mí. Pero eleve usted una oración en esta hora. Hable con el Señor. Dígale lo que necesita. Diga que necesita volver a la llenura del Espíritu Santo. Que no quiere ser más un mero termómetro, sino un verdadero termostato que puede ser un instrumento valioso en las manos del Señor. Oh Padre maravilloso, oramos en esta hora. Espíritu Santo, tú estás aquí en esta tarde. Oh, aleluya. Oh, Bhagavatarashi.
Tú estás aquí en esta tarde. Sí. Oh Dios, aleluya. Queremos primero pedirte perdón, porque tal vez nos hemos transformado en meros termómetros, que hemos estado mirando lo que pasa, escuchando lo que pasa, criticando lo que pasa, pero no hemos sido agentes de cambios en nuestra familia, en nuestro vecindario, en esta ciudad, en este país. Cuando para eso tú nos tienes acá en esta tierra aún, Señor. Y nos has traído en esta tarde para darnos una oportunidad. Y queremos ser estos verdaderos termostatos, Señor, que cambien el ambiente. Que cuando vayamos a un lugar, tu presencia, Señor, inunde el lugar. Que la gente pueda conocerte, que el Espíritu Santo nos pueda ayudar y la gente pueda conocerte, Dios. Porque el tiempo se acorta. Tu venida está más cerca que nunca, Dios. Y no podemos seguir igual. Oh Espíritu Santo, te pedimos perdón. Porque hemos pretendido hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y hemos fallado. No hemos alcanzado a todos los que debían ser alcanzados. Pero aquí estamos. Tú nos estás dando una nueva oportunidad de poder encontrarnos con tu poder, con la unción del Espíritu Santo, y poder ser los instrumentos que tú quieres que seamos, Dios, y por los cuales nos has llamado. Oh Espíritu Santo, ven a llenar estas copas, ven a llenar estos vasos nuevamente. Que pueda fluir esos ríos de agua viva, como dice la palabra. Juan lo dijo: yo a la verdad lo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y pareciera que hemos dejado fuera de la iglesia al Espíritu Santo. Parece que nos interesa más lo que diga la gente que lo que dices tú. Pero es momento que la iglesia vuelva a ser llena del Espíritu Santo, que vuelva a tomar el lugar al cual tú le has llamado, Señor, y pueda ser luz, pueda ser sal. Pero sin la llenura del Espíritu Santo no vamos a influir en otros, no vamos a ser sal, no vamos a ser luz. Y aquí estamos, Dios eterno. Vuelve a llenar, vuelve a llenar, vuelve a llenar, vuelve a llenar. Que podamos salir de este lugar, Señor, diferente. Que aquel que está escuchando y se ha quedado en casa, Señor, pueda entender y pueda percibir, Dios maravilloso, tu presencia. Oh, Batarashi. Oh, Bacórate. Las cosas pueden cambiar de un día para otro, de una hora para otro. Las cosas han cambiado para nuestros hermanos allá en Ucrania. Y oramos, Señor, para que los llenes de tu Espíritu Santo, que los llenes de valentía, Señor, y que en este tiempo, Dios bendito, ellos puedan ser luz en ese lugar. Pero que nosotros también seamos luz en este país donde tú nos has puesto, en este Chile, donde a veces, Señor, la gente hasta maldice este país, Señor. Pero nosotros estamos para bendecir, Señor. Estamos para bendecir, Señor. Y sabemos, Señor, que tu palabra se cumplirá, que tus propósitos se cumplirán, que tu palabra está firme, Señor, en los cielos, Dios maravilloso. Y tus planes continúan a pesar de todo, Señor. Pero queremos ser parte de esos planes.
e instrumentos en tus manos. Bendigo, Señor, a cada una de las familias representadas acá, Dios maravilloso. Confío en que esta palabra, Señor Dios maravilloso, ha sido sembrada en buena tierra. Que por la mañana, por la noche, aún en el descanso de la noche, el Espíritu Santo nos recuerde esta palabra, Señor, y actuemos conforme a lo que tú nos indicas en ella. Te alabamos, Señor, y te damos gloria a ti, Jesús. Gracias, Dios bendito. Alabemos al Señor en esta hora, alabemos al Señor.